Liderazgo Comercial, episodio 1146. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora a la que estés escuchando este podcast. Soy Pedro Valladolid y estás en Liderazgo Comercial. Y dentro de Liderazgo Comercial, como cada lunes, en el episodio de Escuela para Dueños de Negocio, que codirijo y copresento con mi amigo, socio y compañero Santiago Torre, que le tenemos aquí al ladito, entrenándose para ser un gran vendedor, ¿verdad? ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, muy bien. Y la verdad que hay días que digo, ojo, yo necesito mucho entrenamiento, ¿eh? Yo necesito mucho entrenamiento, que oye, hay días en la vida de un vendedor que son complicados, ¿eh? A pesar de que tengas ya mucha mili hecha, hay días que no sale uno a derechas, ¿eh? Sí. Hay días que nos cuesta. Es que cada día tenemos que superar el examen y cada día tenemos que volver a demostrar. Y llega a final de mes y se pone el contador a cero. Y llega a final de año y se vuelve a poner a cero. Y vuelta a empezar. Y todo eso pues requiere mucho trabajo y ser un buen profesional, ¿no? Para tener esas pequeñas ventajas que te hagan tener el nivel competitivo que necesitas contigo mismo, ya no con los demás, contigo mismo, ¿verdad? Sí, contigo mismo y aún así eso no te garantiza el éxito porque siempre en la venta una de las cosas que hay es que hay aspectos que no puedes controlar porque hay otras personas por el medio. Por suerte hay otras personas, ¿eh? Porque si Ujú. hubiera máquinas lo íbamos a tener complicado. Pero hay otras personas y otras personas no siempre es tan sencillo. Pero si tú no haces tu parte, estás dependiendo única y exclusivamente de que el viento sea favorable. Y eso suele ser bastante peligroso. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que trabajarnos lo primero a nosotros mismos. Lo más importante de un vendedor es uno mismo, es su Ujú. mentalidad, su conocimiento, su actitud con C, su aptitud con P, por supuesto. Ujú. Son las cosas importantes porque realmente eso es lo que podemos trabajar. Nosotros podemos trabajar nosotros mismos. Sobre el resto, pues Pues poca incidencia. Es decir, hay unas destrezas que podemos que son generales a nosotros en general, ¿no? Que es, oye, tener experiencia, aprender cada día, ejecutar y utilizar unas buenas técnicas de venta, tener una buena capacidad de resolución de problemas, y tanto dentro de la empresa como fuera, ¿no? Con el cliente, leer situaciones que nos permitan tomar decisiones, planificar estrategias. Todo eso son destrezas generales que tenemos que trabajar. Ahora, ¿cuáles son las que marcan la diferencia? Hay otras que son un poquito más pequeñas, ¿verdad? sí, hay otras que podemos llamarle microdestrezas que son realmente muy enfocadas a la venta concreta y particular que realizas y que en función del sector, del mercado, de la situación, de cómo estés, puedes necesitar unas u otras o todas, pero las vas a tener que ir adaptando, ¿no? Porque como bien nos decía Pedro, tienes todas esas que dices, actúa en función de la experiencia de aprendizaje. Eso vale para un vendedor y para un director de calidad, ¿no? Ejecutar y utilizar técnicas, bueno, pues de ventas o de gestión. Lo mismo, resolver problemas. Pues indudablemente que toda la parte de resolución de problemas es importante. Hoy en día, estés donde estés, en la parte de la empresa, ¿no? Saber leer la situación para tomar decisiones y actuar en consecuencia, planificar. Bueno, pues todo eso, indudablemente, cualquier profesional lo necesita. Ujú. Pero luego hay una Eso serie de es. cosas que son muy concretas para un vendedor que quizá otros profesionales no tengan. Esas tendrán otras, ¿eh? Porque aquí nada es de color de rosa y todos tenemos lo nuestro y todos tenemos que trabajar Ujú. muchas cosas y estar en permanente formación. Porque yo siempre lo digo, Pedro, ¿tú crees que un médico cuando saca el MIR deja de estudiar? Yo creo que cuando saca el MIR empieza lo más grande y es cuando más tiene que prepararse, cuando más estudia, cuando más investiga, cuando más trabaja, a partir de ahí. ¿Por qué? Porque si no, a la velocidad a la que avanza la ciencia, se queda fuera. ¿Y un abogado? Cuando ya pone Paco González y asociado a abogado, ¿ya deja de estudiar? Ya está, ya hemos terminado. Pues no, porque sigue habiendo jurisprudencia nueva, hay leyes nuevas que surgen cada día, cambios normativos y tiene que estar cada día preparándose.
Entonces, fíjate lo importante que es. De hecho, sobre eso quiero hablar luego, cuando avancemos un poquito más en las microdestrezas, sobre un ejemplo muy concreto de un abogado. Y asesores de todo tipo, fiscales, laborales. No, pero como la fiscalidad no varía en absoluto, no creo que no hace falta, ¿no? Porque además, como es tan transparente, tan clara, tan poco ambigua, pues no hace falta, cualquiera puede serlo. Una vez que ya has sacado tu primer cursito, ya lo tienes. Las narices. Cada día te están cambiando la norma, te la haces más complicada, más enrevesada, para que estés siempre, pues un poco con el culete al aire. Pues tienes que estar en permanente trabajo. ¿Y por qué crees entonces que hay vendedores cuando tú y yo vamos a impartir una formación a una empresa que algunos te dicen, otros no te lo dicen abiertamente, pero sabes que lo estás pensando, no porque leamos la mente, pero te No, dicen, pero vemos las ¿cómo me vas caras. a enseñar a mí que llevo 20 años vendiendo tornillos pavonados en negro de rosca métrica 3? ¿No? ¿Qué me vas a contar a mí? No sé si alguna vez has visto esa expresión. Sí, sí, sí. Pero vamos, y posiblemente muchos de los que nos escuchan también la han visto en su entorno, ¿no? Alrededor. Entonces, bueno, pues al final es verdad que puedes tener mucha experiencia. Lo mismo que puedes tener mucha experiencia tirando la canasta, pero si la técnica es mala, puedes ser un experto haciéndolo mal. Además, curiosamente, casi siempre el que está pensando eso es el que se queja de que gana poco. No sé por Sí, qué puede haber una correlación directa, pero me suena a mí que hay correlación directa. sí, sí. No, y además la culpa es del mercado, de la competencia, de los precios, de todo el mundo, y al final llego a objetivos con cierto esfuerzo y al final siento que siempre voy pues con la lengua afuera, ¿no? Entonces dices, ostras, pues a lo mejor hay otras maneras de hacer las cosas en lugar de recrearme en mirarme el ombligo, ¿no? Es que suele estar en Ujú. el mismo sitio, ¿no? Y ¿cuáles son las microdestrezas que un vendedor debe conocer y debe trabajar? Porque es que tiene que estar en permanente evolución, ¿no? ¿Cuáles son esas Ujujú. microdestrezas que tú consideras que son? Y que más me suena a mí que puede ser la base de algún libro que estés preparando. Sí, sí, también. Estamos trabajando en ello, como decía nuestro ínclito político. Sí, sí, las reflexiones de un vendedor, ¿eh? Entonces, bueno, pues es una suma de distintos artículos con un hilo conductor y algunos de esos artículos se están desarrollando. Y este de las microdestrezas, pues ha dado pues para 6 capítulos, ¿no? Del artículo, con lo cual, pues fíjate si hay para desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, pues algunas de esas microdestrezas, por ejemplo, pues estarían en la prospección, algo que nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajar. ¿Por qué? Porque es más fácil, más cómodo, ir a ver a clientes con quienes tenemos buena relación, con quienes nos llevamos bien, con quienes estamos cómodos, que empezar a recoger noes por el camino. Entonces, eso es muy duro y al final, pues, ¿qué ocurre? Que si no prospectas, si no estás trabajando para ir rellenando tu base de datos con posibles nuevos clientes, puede llegar un momento en el que te quedes fuera de camino, ¿verdad? Entonces, para trabajar esa prospección, pues hay muchas formas de trabajarla y algunas son de las más habituales, ¿no? Como suelen ser el consabido teléfono, el clásico email y cada vez desde mi punto de vista, son más importantes, cada vez más, una buena imagen en redes sociales, trabajar muy bien tu red de contactos personales y hacer un networking de calidad. Sí, es tremendamente importante y además es que estas son una de las cosas que no es cuando las hago cuando tengo un rato libre. No, esto es, si eres vendedor, es uno de los aspectos fundamentales. Por muchos motivos, porque además cuando tú tienes una suficiente entrada de posibles nuevos clientes, no te preocupa los que se van, no te preocupa los que te dicen que no. ¿Por qué? Porque tengo suficientes para que me vayan entrando y me permite, no sé si elegir, pero al menos estar tranquilo, porque si no, vienen los agobios. No hace mucho tenía una sesión con un cliente en el que
estaba con bastante trabajo y no hacía prospección. Este es un profesional independiente, bueno, está al frente de una pequeña empresa, pero es él el que hace la captación de clientes. Sí, tengo que hacer, pero es que, es que estoy con un lío de carreras con el uno, con el otro, con la selección de personal, con incorporando a otros, tengo mucho trabajo. Y claro, una de las sesiones, ahora ya vienen las urgencias. Ahora ya no hay nada. Y ahora es a todo correr, porque resulta que se me han caído dos clientes importantes, otro me ha pospuesto no sé qué y otro resulta que está en un ERE y es posible que cierre. Y ahora a toda Ujú. leche, pues ahora ya tenemos un problema muy gordo. Entonces, esta es una microdestreza que el vendedor tiene que trabajar. Estar en permanente y absoluta prospección siempre. Aunque te sobre. Que esto es que mejor que te sobre que no te falte. Ujú. Siempre. Y además, Sí. es una de las cosas que solo puedes hacer tú. ¿Por qué? Porque al final personas compran confianza, te compran a ti. Si tú estás prospectando, necesitas, es un trabajo de largo recorrido. No es, me pongo a prospectar y empiezo a recolectar, no. Es como la agricultura. Hay que arar, hay que sembrar, hay que abonar y hay que regar para que al final recojas los frutos de esa prospección. Con lo cual tienes que tener un modelo de prospección permanente, importante y que sobre todo depende de tu capacidad de relación, de tu capacidad de contacto. Y sobre todo al principio que tienes de 15 a 30 segundos para transmitir, ¿no? Una buena imagen, una entrevista, bien al teléfono, bien por mail. Yo por eso abogo mucho más por la red de contactos personales y por ir a aquellos sitios en donde puedes interactuar con personas que son tu cliente potencial. Creo que es mucho más eficaz y con mucha más trascendencia en cuanto a resultados. Luego viene otra microdestreza que a veces la olvidamos, porque una vez que hemos hecho prospección y tenemos esa primera cita, hay que tener en cuenta que lo que sucede en la primera cita es muy importante para que haya una segunda. Porque muchas veces no hay una segunda cita. O sea, ahí tenemos el Tinder, ¿no? Y otra serie de aspectos similares en los que muchas veces no hay segunda cita. ¿Qué es una de las cosas que tenemos que hacer los vendedores? Tenemos que tener la microdestreza de saber investigar. Si ya he conseguido la cita, ahora te toca investigar. Tienes que obtener información de las personas que van a estar en la reunión, las novedades, las competencias, las tendencias, sus redes sociales. ¿Por qué? Porque, como bien decía Cialdini, uno de los motivos de compra que tienen las personas es el liking, decía él, el que le gusten. Es decir, preferimos comprar a una persona que nos cae bien. Y nos caen bien las personas que son similares a nosotros. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo del vendedor aquel de hace 50, 60 años, que si veía que el tío tenía una foto de golf, decía que jugaba golf y no había visto un golf en su vida ni en coche, no había visto ni en el coche. Ya lo de jugar ni te cuento. Y si no, pues lo que puedes hacer efectivamente es investigar y ver qué cosas tienes en común, porque, joder, ya será raro que no tengas nada en común con alguien. Coño, investiga, búscalo en su competencia, en sus productos, en su mercado, en sus conocidos, en sus relaciones. Esta microdestreza de saber investigar qué le preocupa al cliente, qué le puede preocupar, cuáles son las tendencias del mercado, qué es lo que realmente puede estar sufriendo, es una de las microdestrezas más importantes que también tiene que tener un vendedor. Y en demasiadas ocasiones vamos, como dice un amigo mío, a lo tío cipote, a ver qué pasa. Y Ah, total, como tengo 30 años de experiencia, ya iré yo vadeando. si cada entrevista de ventas es diferente porque las personas son distintas, ¿para qué me la voy a preparar? Pues ya voy viendo y según venga, pues yo ya tengo experiencia como para saberla llevar. Eso lo hemos escuchado mucho en muchas formaciones, Santiago y yo, y los resultados suelen ser bastante mediocres, de verdad. Entonces, yo os eh, animo a que hagáis una buena investigación porque eso os va a permitir dos cosas. Una, aparte de generar confianza, generar autoridad.
porque van a saber que están delante de una persona que sabe el problema que tengo, cómo estoy, cuáles son las tendencias, conoce mi mercado. Entonces, gano confianza y además gano autoridad. Entonces, creo que es importante hacer ese trabajo. Y si he hecho muy bien la prospección, ojo, que la prospección no es prospectar a tontas y a locas. Primero, también prospectar es prospectar con nuestro tipo de cliente ideal, aquel que más probabilidades tiene de comprarnos. Y he hecho una buena investigación. La tercera microdestreza es la del descubrimiento. ¿Y esa cuál es? Hacer preguntas de calidad. ¿Mm? Esas son las que hacen buenas preguntas, consigo buenas respuestas, en lugar de llegar y empezar a dar la chapa de el consabido discurso de que somos un equipo multidisciplinar, tenemos 90 años de experiencia en el mercado, somos los líderes y somos los que más calidad damos al mejor precio. Entonces, vamos a dejarnos ese discursito y vamos a empezar a descubrir haciendo preguntas. Y esas preguntas hay que hacerlas de determinada manera, ¿verdad, Santiago? Siempre las preguntas las tenemos que ir realizando, primero, con interés genuino de saber qué le puede suceder. Eso Ujú. es algo absolutamente importante, el interés genuino, el preocuparte de verdad por la persona que tienes delante, porque se nota si lo estás haciendo siguiendo un guión o realmente te preocupas. Y ahí es cuando empieza el verdadero descubrimiento. Ujú, correcto. Incluso, oye, puede haber alguna pregunta que le haga sentirse al prospecto un poco incómodo y decir, hostia, ¿por qué quieres saber esto? ¿No? Bueno, pues entonces vamos bien. Es una pregunta de calidad, porque una pregunta débil, una pregunta insulsa, no te aporta información relevante para aportarle soluciones. No sabes qué le duele. Entonces, a veces hay que hacer preguntas un poco incómodas que nos da, pero incómodas a veces no para el prospecto, es para nosotros que nos sentimos incómodos haciéndolas, ¿verdad? Sí, y ahí realmente es donde suele estar la respuesta buena. A Ujú, veces pasamos de una pregunta a otra porque nos toca, porque es lo que hay que seguir. Y no hemos profundizado y comprendido la respuesta, porque Henry Ford decía que si hubiera preguntado al mercado, el mercado le hubiera dicho que quería caballos más rápidos. Y podemos estar de acuerdo, pero también lo podemos ver desde otra forma. Cuando tú le preguntas al mercado y te está diciendo que quiere caballos más rápidos y tú no le puedes dar caballos más rápidos, ¿qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo que quiere llegar antes a los sitios. Y fue lo que ujú, Henry Ford les dio. Le dio un coche para que llegaran antes a los sitios. Entonces, claro, hay que saber entender lo que te está diciendo. No cojas puntual lo que te dice el cliente. Interpreta, como el ejemplo que acabamos de poner de Henry Ford. Interpreta lo que te dice el ujú, cliente. Ahí es donde está esa microdestreza ujú. del descubrimiento, en interpretar lo Exacto. que el cliente te dice. Y en ayudarle a él a descubrir que tiene otras opciones, aparte de las que está acostumbrado a conocer y las que maneja y las que contempla hasta ahora. Con lo cual el descubrimiento es mutuo y es una microdestreza que tienes que entrenar, porque si está muy bien entrenada, la cuarta microdestreza fluye con mucha más tranquilidad y es mucho más cómoda, ¿no? Que es la de negociación, ¿verdad? Sí, la microestrategia de negociación, todo vendedor al final tiene que negociar. Venda al consumidor final o venda a una empresa, sobre todo si vende una empresa. Si vende una empresa, casi siempre va a haber una negociación de algo. Ojo, que yo no estoy hablando de la negociación como en un bar, en un bazar persa. Hay personas que sí, que quieren entrar a negociar Ujú, como en bazar persa. Bueno, pues yo particularmente a eso no suelo jugar. Porque no es mi forma de ser, no es mi estilo y no al lugar. Pero siempre hay, ya que estamos hablando de microdestrezas, en muchas partes de micronegociaciones y de aspectos que podríamos ceder. Pero eso sí, siempre a cambio de algo. La negociación, la buena negociación comienza sabiendo qué vas a poder dar y a cambio de qué. Porque cuando alguien te pide algo, tú lo puedes dar, pero ¿qué vas a pedir en contrapartida? Nada. Uy, te empiezas a meter en problemas, ¿verdad, Pedro? pues sí, porque entonces resulta que la impresión que dejas es que me estabas cobrando de más o me estabas pidiendo más por algo que no lo valía.
Si automáticamente cedes a mis pretensiones. Entonces, una negociación debe de estar realizada pues desde la firmeza, desde el conocimiento y desde la quinta destreza, que es desde la empatía. Es decir, vamos a escuchar cuáles son las necesidades del cliente. Vamos a preguntarnos muchas veces qué estaría yo haciendo si yo estuviera en el lugar de él. Eh, ¿Con qué frecuencia le presento una propuesta como resultado de nuestros objetivos, nuestros, los de él y los míos, no solo de los míos que quiero vender? Y a veces se nos olvida que lo importante es cubrir los objetivos del cliente. Entonces, muchas veces la forma más fácil de arruinar y de asfixiar una venta es pensar en mí, pensar en el pedido o en cerrar porque es que tengo que cumplir el presupuesto y si no el jefe cuando llegue me va a cortar el pelo por no haber llegado, ¿no? Entonces son esas microdestrezas que debemos de desarrollar, que debemos de entrenar y que por mucha experiencia que tengamos, las necesitamos. Y, como decía antes, Santiago, cuando me hablabas de los abogados, ¿no? Fijaos el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en nuestras vidas en poquísimo tiempo. Algo tan simple como ChatGPT, que empezó en noviembre, creo recordar, ¿no? Octubre, noviembre, Santiago, por ahí Sí, empezó creo que por ChatGPT. ahí empezó, sí. Bueno, pues al final resulta que, bueno, pues ya empieza a haber personas, es que te escribe hasta código, hasta código de programación te escribe el ChatGPT. Yo tengo una persona que conozco que tiene un bufete de abogados y que, bueno, pues que le dice a ChatGPT, oye, redáctame una demanda de tales características no sé, pues de una comunidad de vecinos que tienen tal problema, tal, y se la redacta entera, la demanda, incluso con jurisprudencia. Dice, caray, dice, pues por 14,99 euros al mes resulta que tengo un pasante que me cuesta mucho más, tengo que repasar igual lo que él escribe, pues me sale más económico y encima tengo hecha una demanda posiblemente de mayor nivel y de mayor calidad. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En lo que nosotros como personas podemos aportar. Y lo que podemos aportar son estas microdestrezas, esa capacidad de empatía, esa capacidad de búsqueda y prospección, de investigación, de descubrimiento, de negociación. Eso es lo que nos va a marcar la diferencia para ponernos por encima de la inteligencia artificial. Y de otros vendedores, que Y de los también vendedores. es importante porque no todos están dispuestos a pagar el precio que significa estar prospectando, estar haciendo investigación, hacer preguntas de calidad, que eso significa haberlo preparado previamente, saber negociar, Uh-huh. porque es mucho mejor yo lanzo y ya está, y si me dice que baje el precio, ya voy y hablo con mi jefe a ver si me deja bajarlo. Y por supuesto, Uh-huh. tener empatía para preocuparme de él, de ella, y no Uh-huh. de mí, que es lo que habitualmente Uh-huh. realizamos. Pero esto parece todo muy complicado, ¿no, Santiago? Esto, si yo en mi empresa quiero montar y diseñar el proceso comercial y quiero entrenar estas microdestrezas y trabajarlas bien, ¿qué hago? Pues mira, tienes dos opciones. Te lo aprendes tú solito y te lo haces tú solito, que suele ser prueba y error, y ya te anticipo que suele ser bastante lento y bastante caro. O Claro, eso, sí. mandas un mail a pedro@pedrovalladolid.com o santiago@santiagotorre.com y aceleramos el proceso. He oído hablar de ellos y creo que son majos, majos, majos. Un poco tocanarices, pero al final consigue resultados, ¿eh? Sí, 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 además tiene una buena planta. Ole, ay, que no tenemos abuela. ¡Qué narices! Así que, oye, ya sabéis, si queréis trabajar sobre todo esto, nosotros os podemos ayudar, que es a lo que nos dedicamos desde hace muchos años profesionalmente, a ayudar a los propietarios de empresa a que desarrollen todo el aspecto de negocio y sobre todo centrado en la parte comercial. Y sin mucho más, pues nos oímos el próximo lunes en un nuevo episodio de Escuela para Dueños de Negocio. En 7 días estamos juntos otra vez, equipo. Ahí os queremos ver. Un abrazo grande.